Buenas tardes a todos. Mauricio López, iniciando la moderación de este panel con Roberto y con Natel para hablar sobre la cultura organizacional. En primer lugar, quisiera fortalecer la admiración por la iniciativa de la FIS. Es realmente un evento que está cada vez más representativo en los liderazgos de la salud. Felicidades a José, Rodrigo, equipo. Ustedes prestan un servicio a la comunidad increíble. Vamos a hablar sobre el panel o el poder de la cultura organizacional. Muchas veces no tiene tanta visibilidad por parte de quien está fuera de las empresas. Por eso es tan oportuno poder hablar de esta pauta. Para ello, quisiera entonces presentar a mis dos colegas de sala. Seguramente lo conocen a Natalia y a Roberto, pero ellos son activos, valiosos del mercado de la salud, pasaron por diversas operadoras como GNDI, el Hospital el Filantrópico, Einstein, etcétera. Es un gestor sumamente capacitado con una visión del mercado de salud y que está aquí haciendo par con Roberto, que no necesita presentación, pero lo haré aún así. 18 años del Grupo Pardini construyó esa jornada enorme de Pardini con todas esas décadas y vamos a hablar con todos ustedes sobre cultura. La cultura organizacional y cómo eso impacta en nuestra ejecución y estrategia. ¿Y por qué estas palabras están tan juntas aquí? Parafraseando a Peter Drucker, vamos a hablar de la cultura organizacional. La cultura come la estrategia del desayuno. Entonces, de nada, en el desayuno, de nada sirve tener una cultura si esta no puede crear un ambiente para la implementación. Entonces nosotros llegamos donde debemos llegar si no es por ella. Entonces poder discutir cultura en el mercado de la salud en especial es algo muy imperativo por varios motivos. El primero y quizás el más relevante de todos es que en un mercado estacionario la cultura ya es de mucha relevancia. En un mercado en franca alteración y evolución con una velocidad estratosférica, para usar un adjetivo más fuerte aquí, de dónde este mercado se está alterando, este es un concepto de cultura que se vuelve cada vez más importante para el mercado de la salud y se altera como pocos mercados lo hacen. Paralelamente a esa velocidad de cambio, tenemos que recordar que todo lo que vemos aquí es un bien que muchas veces es subjetivo, es la salud, es vida en última instancia, excepto el desenlace que sabemos que es binario como muerte y vida, todos los demás son subjetivos. Por lo tanto, lo que restó, la calidad de lo que se dio, etcétera, la pertinencia. Hablar de cultura aquí es esencial. Es una cultura que define la calidad de servicio que se va a prestar. Es mucho más que tecnología, es mucho más que punto físico, cualquier cosa. La cultura es clave. Y por último, el tercer punto importante para hablar de cultura organizacional en el área de la salud en especial es que el mercado de la salud aún es un mercado de bajísima integración. Entonces, hablar de la cultura de la empresa y es algo que tal vez no traiga el mejor servicio, el mejor reflejo para el servicio que uno presta. Con esos tres agravantes en pantalla, le paso la palabra a Luis y a Roberto para que hable sobre cultura en el mercado de la salud, en su experiencia, la dificultad por las que ellos pasaron y mucho más. ¿Cómo ven ellos, ven el mercado y cómo la cultura tiene un papel importante aquí? Podemos empezar por ti, Luis. Claro que sí. Gracias, Mauricio. Qué gusto estar contigo, con Roberto y también agradecerle a la FIS por este evento. Qué gusto estar aquí participando en un evento de esta magnitud. Hablar de cultura es fundamental en cualquier industria, en la salud, por ejemplo, como tú dijiste, es algo mucho más desafiador. Nosotros podríamos estar en con el mismo enfoque que es el paciente, pero añadir la cultura, que todo el mundo entienda la cultura de la empresa para que de hecho alineemos y ahí atendamos al paciente es un arte. Entonces, tenemos players que son médicos con una empresa de salud, que es realmente lo que marca la diferencia. Entonces, tenemos, por ejemplo, es como estar en un escenario haciendo un show.
Por lo tanto, los ejecutivos de ese sector tienen que estar aquí y hacer que todo funcione. Por lo tanto, para poder hacer su show. Y esa integración solo es posible con una cultura muy fuerte, que como dije, una alineación muy fuerte para poder tener en mente, para que todo el mundo entienda que el enfoque al final es el paciente. Entonces el paciente y ahí la figura del médico entonces es tutoriado en el mundo académico para tomar decisión. Entonces raramente define la decisión. Por lo tanto, el juego de la vida y la muerte en ese tema binario, como tú dijiste, está en manos del médico. Entonces, haciendo que esto trabaje en un agregado, es un desafío aún mayor y los ejecutivos están más acostumbrados al trabajo en equipo y también estos están más acostumbrados. Por lo tanto, vamos a interactuar con ese factor, enfocándonos en la cultura, en el propósito de atender al paciente, en que todo está alineado. Es un desafío muy grande para la salud. Por lo tanto, vemos que aquí es un momento en que uno está sumamente interesante, con mucha consolidación, con muchos players, con formas de atender esa conversación de formas distintas. Entonces, es el primero de la salud. En todo caso, mucha tecnología que viene de la salud. La telemedicina, por ejemplo, es un ejemplo de eso, ya que la telemedicina era un estándar. Entonces, la tecnología está siendo muy bien usada durante la pandemia y ahora esta es una herramienta fundamental para mucha gente, para ese ambiente adecuado de la salud. Por lo tanto, la cultura es la cultura de la salud y no solo de las empresas, sino del mundo. Entonces, necesitamos evolucionar esa serie de culturas y por lo tanto, si queremos tener, como dijimos, el mercado no es un mercado, aún tenemos mucho por alinear, sino da divergencia. Entonces, si podemos alinear este mercado y tener una cultura que puede ser la única de este mercado, hay que trabajar fuertemente en la cultura de las empresas y ese es un papel nuestro fundamental. Pero yo no quiero, claro, hablar yo solo, sino que quiero pasarle la palabra también a Roberto para que él vaya complementando la charla durante este momento. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Quisiera agradecer inicialmente la iniciativa FIS y sus representantes por agradecerles por la invitación. Estuve mucho tiempo en el área de gestión con esos desafíos tan importantes. Entonces, quisiera seguir con lo que el propio Natalia dijo. Esa transformación es una transformación principalmente cultural. Un punto importante es también un punto que Natel acabó de mencionar, que es el tema de la formación. Es uno de los principales índices que el médico, por ejemplo, colocó aquí y es una formación por lo general mucho más individualista, podemos decir. Individual y no individualista, se corrige él. Eso debido a la toma de decisiones y otros aspectos. Hoy la salud evoluciona por un sistema de interoperabilidad y de transformación cultural dentro de esa interoperabilidad con una multidisciplinariedad, la necesidad de escala, y también de ingresos de capital dentro de eso, incluso por las propias necesidades de madurecer, poder hacer que otra industria sea más madura. Hablando de esto, en otros, por ejemplo, en otros puntos de otros años, vimos que gran parte de las empresas de salud, por ejemplo, muchas son empresas familiares y técnicamente orientadas. Es un punto básico importante.
Tenemos una apertura colaborativa entre las jornadas, multidisciplinariedad, entre la necesidad de la burocracia necesaria, políticas, prácticas, modelos de gestión. Y viendo eso, no es algo sencillo, principalmente para los profesionales técnicamente orientados. Entonces, llevar una cultura que sea más individualista, dirigida a la ciencia, más dirigida a la parte técnica, más madura, colaborativa y dirigida al cliente, no es una transformación fácil. Entonces, actuando en esa área técnica no significa que no estemos enfocados en el cliente y enfocados en la subjetividad del cliente. Entonces, y para que ésta sea bien administrada y para traer buenos resultados, si somos una entidad pública, privada, tercer sector, etcétera, hay un resultado para esperar. Y ese mix, yo diría que necesita una transformación Brasil y vemos que eso entra en la necesidad de la industria de transformación, de nuevos procesos de gestión, etcétera. Y entraremos en las próximas entre esas. Necesitamos reaccionar para esas empresas porque era apenas un tema de tiempo. Y vemos ese ritual de paso entre la empresa dirigida a la ciencia y no totalmente al mercado y nuevas prácticas y nuevas políticas que podemos llamar de la nueva gobernanza. Ese es el gran desafío de la transformación que las empresas necesitan pasar. Roberto, quería tomar ese gancho que tú dijiste porque es algo interesantísimo para hablar. El mercado de salud estructurado para hablar de seguridad, seguridad clínica y asistencial para el paciente. Voy a usar la palabra disrupción, que es fuerte, pero usaré disrupción. Nuevos players entrando, etcétera, y muchas personas entrando, pero no hablando de completud de la salud. Podemos hablar de telemedicina o teleconsulta. Por otro lado, hablaremos de plataformas que hablan de la prueba de otras pruebas y las empresas muy orientadas a la técnica, que es el punto de vista de ese tipo. ¿Cómo se toma ese tipo de empresas que en muchas partes son tan sólidas, tan robustas y cómo comenzamos y logramos verla que se contraponen a ese movimiento de, digamos así, de división y más enfocada en la experiencia de uso que otra cosa? ¿Cómo podemos adaptar la cultura para lidiar con esos mundos, con esas velocidades distintas? Luis, pongo aquí entonces la pregunta de nuevo en la secuencia. Mauricio, ¿es Luis quien comienza ahora? Sí, Roberto, usted disculpe, me equivoqué. Ah, perfecto. Ok, Mauricio, mira, yo creo que la manera es que existe una necesidad de mayor colaboración y mayor interoperabilidad al mismo tiempo de lo que se dijo. Hay varios fragmentos y aquí tenemos varios prestadores y entidades siendo desarrolladas y muchas veces el modelo de uno acaba contrariando a otros. Entonces son algunos competidores y disputan algún recurso. Tenemos esa interacción, esa integración de lo que está sucediendo hoy. Entonces vamos a evaluar las competencias y los recursos para poder ver cómo esto se adapta. Cuando hablamos de competencias y recursos es un modelo. ¿Y cuál sería mi diferencial, mi factor diferencial competitivo mío y de mi empresa dentro de este contexto? Y ese diferencial tiene que ser sostenible durante ese contexto. Sería algo que yo logro proporcionar para ese conglomerado, para esas nuevas relaciones, esas nuevas empresas, algo que se basa en los recursos que yo tengo, las competencias que yo tengo. Voy a identificar algo único
que se puede interactuar y entonces se puede prestar algún tipo de colaboración o servicio o sistema con un factor diferencial significativo de esa información. Entonces, yo creo que esa es la principal necesidad y compromiso, no solamente estratégico, sino de transformación cultural. Entonces, ¿cuál sería? Es intentar obtener esa respuesta. ¿Cuáles serían mis factores diferenciales con base en mis recursos y competencias? Sean recursos materiales, sean intelectuales, etcétera. ¿Cuáles son las competencias que yo tengo y que pueden dar un diferencial competitivo para esa transformación de mercado? Esa para mí es la principal base de transformación cultural que cada empresa debería mirar, responder para así poder interactuar con toda esa transformación que viene ocurriendo. Mauricio, en mi opinión, la llegada de la pandemia hizo que, si la salud ya era el foco de mucha gente, la pandemia hizo que llegara a la luz todas las empresas de la salud. Por lo tanto, se ven una serie de cosas que antes estaban muertas, estaban amparadas. Tenemos aquí un tema de salud que no se vendía. Hoy las empresas dejan de salir, las personas muchas veces dejan de salir de vacaciones para comprar un seguro médico. Eso es el enfoque total. Hay una serie de nuevos entrantes, hay una serie de tecnologías entrando. Por lo tanto, mi desconfianza aquí es esta. El enfoque en el paciente y la cultura muy enraizada en ese sector es algo que no se puede perder porque se tiene mucha gente viniendo y que no es factible. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un sector que aún es una búsqueda. Somos un sector relativamente nuevo en términos de regulación. Hay sectores mucho más maduros que la salud. La salud por mucho tiempo venía simplemente siendo enfocada en empresas de dueños medianos, no tenían gobernanza. Hoy hay todavía empresas que siguen estando en manos de dueños, pero con una gobernanza muy definida y que están avanzando muy bien. Pero la salud tenía esa característica. Hoy nosotros tenemos aún mucho que avanzar en esa parte de gobierno, pero la principal preocupación es en la cultura, que está enfocada en el desperdicio. Hay que encontrar dentro de nuestro sector un enfoque para que nosotros evitemos el desperdicio. Estamos en nuestro sector, hay un sector llamado glosa que debería acabar. Entonces deberíamos encontrar una fórmula de cultura antigua. Por ejemplo, yo gano, tú pierdes, yo gano, y hay que cambiar eso en el sector. Y nuevos entrantes, nuevas tecnologías bien aplicadas y que de hecho vengan a contribuir y digamos, digamos que podamos disminuir esos impactos y también, y también verificar que somos ahí a un mercado que no es muy maduro. Entonces, podríamos buscar este camino en común. Hay mucho que hacer en este sector que es tan fundamental. 99% de estos muestran mercados con una experiencia del 30%, 18% del PIB, con un PIB mayor que el nuestro. Y en dólares, entonces, mucho más, mucho mayor. Y aún así es un gasto. Y sabemos que de este gasto, 30% es desperdicio. En la práctica, en errores, son una serie de cosas que pueden evolucionar. Y no hay duda de que si con una cultura fuerte, sin una cultura fuerte en el sector, sin una búsqueda constante, vamos a patinar mucho aún. Y el momento es especial para buscar esa culturación única. Tenemos que buscar el sector todos de la misma forma e intentar buscar una ganancia para todos lados, porque hay nuevos entrantes, nuevas culturas en forma de gestión, de visión, de acción que está viniendo. Hay mucha tecnología viniendo. El sector de salud puede que sea el sector que más recibe tecnología en el mundo. Yo me atrevo a decir que así debería ser de verdad, porque nosotros lidiamos con personas
y con el bien más precioso de la gente, la salud. Entonces tendremos que tener un cuidado y la cultura es fundamental en todo este proceso. Mauricio, quisiera complementar lo que dijiste, si me lo permites, diciendo esto. Hoy nosotros hemos visto hoy varios movimientos en el área de la salud y se tienen empresas formando ecosistemas, es decir, o sea, intentando proporcionar acceso de punta a punta para el cliente. Modelos de culturas de datos, modelos predictivos, analytics, todo en la intención de tener resultados más favorables en la economía de salud. Y tenemos redes hospitalarias formando sistemas en todos los puntos en la jornada. Se tiene un sistema diagnóstico también independiente de otras transformaciones en la relación con clientes, operadoras verticales, empresas de oncología que se consolidaron. Entonces, ese es un trazo cultural necesario en la supervivencia de esas entidades. Si caracterizamos ese trazo cultural, sería la necesidad hoy de que las empresas tengan un comportamiento de innovación dirigido a resultados. Ese es para mí el principal eje o trazo cultural necesario para lo que hoy está ocurriendo en Brasil. Y así, si nosotros medimos las transformaciones brasileñas en healthcare y las transformaciones del consumidor de Brasil, eso evolucionó mucho, todo mejoró, quiere las mejores marcas, las mejores decisiones independientemente del IDH, de su nivel sociocultural o educativo. Él quiere el mejor, ser mejor atendido. En fin, muchas veces no quiere quedarse prisionero de determinados ecosistemas. Esas personas tienen que ser mejor detectadas en Brasil. Y lo que está ocurriendo hoy en Brasil no tiene correspondencia en los Estados Unidos, en Europa, en fin. Y nosotros tenemos un mercado de consumidor que prueba ese sistema de salud y muchas veces prueba accesos a sistemas, diría yo, más cerrados, más racionales. Entonces viene avanzando y ese consumo tiende a aumentar las exigencias. Entonces es importante desde el punto de vista del consumidor. Pero estas empresas, para sobrevivir, la innovación dirigida a resultados es el eje que todas ellas tienen que cumplir para poder competir y sobrevivir en ese sector. Roberto, Luis, ¿ustedes piensan que nosotros estamos cambiando la cultura del negocio, el modelo de la organización operando del lado del prestador de servicios, sea filantrópico, no filantrópico, hospitalario, laboratorial, pero a la vez hay un cambio de comportamiento también del lado de la fuente pagadora? No sé si esta fuente, la operadora del plan de salud, consolidándose, creciendo, en la visión del cliente, como dijo Roberto muy claramente, independiente de BH, lo que quiere el cliente es un nivel de servicio, un tratamiento completo, una visión holística del ser humano, sea del médico o del sistema de salud. En su visión, estamos encontrando puntos de convergencia entre esos actores diversos del sector, a la vez que tenemos un conjunto de actores que enfocan fracciones de ese negocio. Hay ecosistemas, volviendo a tu expresión, como dijo Luis, que quieren consolidarse como grandes gestores de salud, y la operadora a la vez también quiere ofertar servicios completos de salud. Culturalmente parece que es un momento bueno para todos. El paciente es el centro de la relación, más que el evento, el procedimiento, el episodio. ¿Les parece que habrá diálogo del sector para alinear esta nueva cultura con menos desperdicio, un cuidado más coordinado del paciente, más efectivo a largo plazo? ¿Qué opinan ustedes, Luis? Adelante primero, por favor. Bueno, yo no pienso, estoy convencido que sí, porque para que se pueda sostener es una necesidad del sector, esta confluencia, esta convergencia, y mientras madure el sector y con más gestión y otras
otros gestores, otras cabezas, para romper paradigmas más tradicionales. El sector avanzará, evolucionará. Por ejemplo, nosotros aquí estamos reunidos en un diálogo que quizás no pudiera ocurrir 15 años atrás. No había diálogo. Las personas se escondían, era como si estuvieran jugando cartas, póker. Ahora tenemos a NAPA, Brameda, Branje, las asociaciones, ICOS, FIS. De hecho, los actores quieren interactuar, buscar alternativas para que el sector sea sostenibilidad, viable, con plataformas tecnológicas, nuevas visiones, nuevos entrantes. Estoy convencido, Mauricio, que sí, progresará este sector. Algo que pareciera imposible antes, por ejemplo, ahora las Unimeds comunicándose y formando una única Unimed, como todos esperaban. Ojalá sea así. Sería algo muy positivo para el sector. Es un player que debe tener un foco único y dejar el interés individual a un lado, con foco en el paciente. Entonces, claro, hay mucho que hacer, mucho que avanzar. Es un sector relativamente joven y que tienen un modelo de gestión más organizado, de recién. Yo estoy convencido que el sector seguirá avanzando, los modelos seguirán interactuando, integrándose hacia una cultura buena para todos, para que pueda sostenerse. El desperdicio existe, claro, el paciente exige, demanda nuevas respuestas y las redes sociales son realmente una herramienta muy fuerte para los pacientes. Muchos piensan que son médicos incluso, y tenemos que usar el lado positivo de eso, porque también hay mucha desinformación, hay que luchar para combatir eso. Las herramientas tecnológicas tienen que usarse bien, como dijo Roberto, coincido. Y es eso, tenemos todo lo necesario para que el sector avance. Las personas tienen buena voluntad. El sector tiene también esta gana de cambiar, de mejorar. Y nuevamente, este es un ejemplo de ello. Hay otros ejemplos más en diferentes partes. Y bueno, ahora entonces le paso la palabra a Roberto para que él también aporte. No sé si sigue con nosotros. Creo que no está. Creo que se desconectó. Roberto, a ver si la producción puede ayudarnos. Y bueno, tenemos también el espacio para recibir preguntas. Voy a leer una de las preguntas que han llegado. Roberto realmente parece que no puede volver. Luis, entonces te pregunto a ti. Hola, Mauricio, si tengo que hablar por él, que me paguen a mí, ¿eh? La parte de él. De acuerdo, lo dividimos entre ambos nosotros. Bueno, pero sí, tenemos dos o tres preguntas similares. ¿Cómo podemos implantar la cultura organizacional en parte de nuestros equipos una vez que esos equipos no trabajan solamente con nosotros, trabajan en el hospital A, B, el laboratorio, en clínica a la vez? Y cada uno de esos players desea implantar su cultura organizativa. No me refiero a protocolos, sino más bien a la manera de pensar, de actuar, de leer al cliente, la organización. Entonces, pensando en tu experiencia, tienes mucha experiencia con varios prestadores. ¿Qué te parece la implantación de cultura organizativa en este grupo? ¿Qué desafíos encontraste y cómo lograste superarlos? Volvió Roberto. Bienvenido, Roberto, y vamos a dividir tus honorarios, pero bueno, ya no más.
¿Qué volviste ahora? No sé qué pasó. Perdonen. Tranquilo. Repetiré la pregunta. Estamos hablando sobre el desafío de implementar la cultura organizativa cuando nuestros colaboradores o los que trabajan en nuestras unidades también trabajan en otras empresas. En su experiencia ante esta realidad, ¿qué han aprendido? ¿Qué podrían compartir con todos? ¿Qué han hecho ustedes para involucrar a todos, para alinear los intereses, aunque las personas trabajen en diferentes sitios? Luis empezó. ¿Quién va primero? Bueno, Mauricio. Realmente eso es así en algunas áreas, principalmente radiología, anatomía patológica, hospitales, el cuerpo clínico también muchas veces actúa en otras instituciones, también son profesores, pero lo más importante en prácticas de recursos humanos, desarrollo humano, es que hay que someterlos a las mismas sesiones de desarrollo de la organización. No importa si trabajan a tiempo integral o parcial. Esto viene primero. Luego, alinear su estrategia, aunque trabajen también en otras empresas, para que ellos realmente se sientan vinculados al propósito. No es algo fácil, pero sí lo hemos hecho por algunos años. Ellos también tienen una visión fragmentada de la empresa y eso también, bueno, puede llevar a una visión más individual. Estoy ahí, me dedico a esta tarea, no estoy ahí para transformar a la empresa, pero es un cuidado que debemos tener y lo que hemos hecho, bueno, sí, tenemos que primero alinear también desarrollo humano y organizativo para que se vea como un miembro efectivo de la empresa, de hecho, de la empresa. Él entonces asiste a todos los entrenamientos y muchas empresas también lo temen porque muchas veces tienen una relación de modelos de remuneración y muchas empresas dicen no, no pueden participar de esto, de aquello, pero hay menos riesgo y se pierde mucho al no hacerlo. Él debe ser ser incluido como parte de la empresa, aunque trabaje a tiempo parcial. Coincido 100%, Roberto. Sí, dar a conocer, comunicar, comunicar, entrenar es fundamental. Hay que comunicarse a esas personas. Entonces, tiene que identificarse con la cultura. Bueno, con foco en el paciente, entrenamos a las personas, comunicamos. Eso contribuye realmente a todo el proceso. También digo lo mismo por las asociaciones. Si todos sus profesionales se comunican, ellos también tendrán un impacto en sus asociaciones, en otras instituciones donde trabajen. Podrán compartir culturas entre todos en realidad y la cosa avanza como una, sí, coincido con Roberto, es fundamental que tengamos sesiones, comunicación, entrenamiento en todos los niveles para todos. De acuerdo totalmente con ambos. Bien, debemos considerar que aquellos que están en nuestras instituciones están ahí por un bien común, un propósito único, que es la atención al paciente, o no podremos llevar la cultura al otro lado. Hay otra pregunta más que surgió y algunas preguntas sobre la evolución de la cultura en una empresa ante las nuevas etapas en que se encuentra. Y ustedes fueron parte de un momento muy bonito del mercado de salud, del IPO de Pardini en 2017. Es un bello ejemplo. Y el IPO de Oncoclínicas, que fue, ¿cuántos? Hace 6 meses, Luis, en agosto. Bueno,
¿Cómo interpretan este cambio de la cultura de la empresa en este nuevo momento? En su visión, ¿qué tanto han avanzado las empresas de un modelo antiguo hacia un modelo menos regional, más nacional? Tenemos más preguntas sobre el mismo tema. Por favor, adelante. Roberto, ¿quiere empezar? Sí, claro. Es una pregunta muy interesante. Realmente podemos compartir nuestras experiencias. En el caso de Pardini fue muy interesante porque durante varios momentos teníamos una cultura más de clan familiar, algo muy común en el sector de salud. Son familias técnicas, médicas. Y en nuestro caso, hay un proceso de gobernanza, hay dos estímulos. La necesidad muchas veces, claro, de obtener capital y muchas veces porque, claro, se enferma el fundador o uno de los fundadores. Estas suelen ser las principales razones que llevan a esa transformación cultural. Y en el Brasil no es algo espontáneo. No vamos a crear una nueva cultura, una nueva práctica o gobernanza para ser una empresa mercado. Creo que eso es, una de las principales razones de nuestro caso. Pasamos por un momento de una empresa orientada al fundador, una característica. El fundador creó, emprendió, transformó, llegó a un cierto nivel, todos se reportan a él. Es un proceso natural de esas empresas familiares. En la segunda etapa sí hubo que reestructurar el capital, crecer, tenemos la gobernanza, prepara las nuevas generaciones, los consejos, todos los procesos que ustedes ya conocen. Es una parte importante y difícil. Una fase cuando sienten los dolores más grandes. El primer consejo, el primer comité ejecutivo es el que sufre el mayor impacto y muchas veces no sale, no es exitoso. La empresa solo, bueno, alcanza una madurez la tercera o cuarta vez experiencia. Creo que también les ha pasado a muchas otras, ¿no? El fundador, luego la segunda generación, una nueva gobernanza, un momento de dolor, de impacto y drama, es algo dramático. Es un momento difícil, hay que tener todo el cuidado, trabajar con consultores, ejecutivos experientes, alguien externo, en muchos casos, para equilibrar, hacer algunos ajustes de conflictos por un bien mayor de la empresa. Esa es la segunda fase de transición, la segunda etapa. La tercera etapa, bien, yo, claro, pienso en un movimiento hacia el mercado. En el Brasil, claro, hay que buscar capital, levantar capital. Nosotros tuvimos un private equity por 7 años, con inversores por 7 años hasta el IPO. El IPO sería, digamos, la consecuencia para darle una salida al inversor en el plazo acordado y necesario. Los 7 años, entonces, produjeron una nueva gobernanza. Son socios que tienen sus direccionadores, sus necesidades de expansión, su necesidad de crecer para tener un presupuesto estratégico y usar bien los recursos. Siempre será algo importante para el IPO. Y en la última etapa, el IPO, creo, es el evento que, claro, traduce todas las mejores prácticas alcanzadas de gobernanza y otras al mercado previamente y todos los principios de gobernanza corporativa ya alcanzaron la madurez. La empresa sale al mercado, tiene que probar esos resultados ante los potenciales inversores y culmina en una nueva gobernanza. Entonces está en el mercado,
con independientes, obligaciones diferentes, y es el momento de, digamos, mayor madurez, cuando también la compañía debe demostrar su presupuesto estratégico, tiene que demostrar cómo viene utilizando los recursos y cómo los utilizará, los nuevos recursos primarios o secundarios en esta nueva etapa. Bueno, se traduce en un amadurecimiento interno, pero ni siempre externo. El externo es lo que estamos haciendo aquí. La transformación, ¿qué vende transformación cultural? ¿Qué vende innovación? ¿Cómo podremos actuar en las nuevas redes que se formaron? ¿No? Entonces, como decía, esa necesidad de colaborar, de integrarse para alcanzar el mejor resultado para los clientes en salud. Esa etapa post-IPO, cuando ya se probó la madurez internamente, hay que probársela al mercado. ¿Y qué viene después? Hay que innovar. Y esa transformación cultural tiene que darse a conocer, porque tan solo con los recursos y el ambiente interno controlado y bien gestionado, no será suficiente para mantenerse a lo largo de los años. Mauricio, ¿me permites hablar ya a grandes rasgos de lo que he visto en el último año en los IPOs del área de salud? Vemos que las empresas aprendieron con otras que lo hicieron antes y fue un aprendizaje, fue una evolución. Y hay empresas que están también abriendo capital, están cotizando en bolsa y muchas pudieron, bueno, eso no ha cambiado mucho, cotizar en bolsa, quizás, ¿qué cambió? La velocidad con que tienen que invertir, pero tenían ya un modelo de gobernanza orientado a eso, a ese proceso de cotización en bolsa. Entonces, esa parte no ha cambiado, seguirá siendo así, enfocado en los pacientes, en los médicos, que cambia cuando obtenga capital, es que en lugar de interactuar con 2 o 3 inversores socios de la compañía, tendremos que interactuar con más personas. ¿Y quién se encarga de eso? Es el sector de relación con inversores, el CEO y eventualmente, bueno, en algunos casos. Y entonces es una interacción mensual o trimestral, algo que ya existía antes en una empresa estructurada porque están los comités, está el consejo, estaban las reuniones trimestrales o como mínimo anuales, las auditorías, todas las prácticas de gobernanza. La mayoría, bueno, ya tenía las prácticas de nuevo mercado. Abrir capital, bueno, ir al mercado fue una consecuencia natural de ese proceso, salir a la bolsa. En el caso, claro, tendrán más socios, pero el proceso de gobernanza debería mantenerse igual. Entonces, como dijiste, si ya no será una empresa de una única región, de una ciudad, de un estado, y se vuelve una empresa, una organización un poco más amplia, que tiene, claro, acción nacional. Algunas ya lo tenían, eran más nacionales que regionales, pero sí salieron a bolsa más como un mecanismo de financiación que de estructuración, porque ya estaban estructuradas. Sí, claro, fue un aprendizaje, ¿no? Pues fueron pioneras de la salud, las valientes que salieron al mercado, a bolsa y bueno, se arriesgaron. Algunas hicieron un re-IPO, nuevo IPO. Y bueno, nos enseñaron cómo funciona ese proceso de la oferta pública inicial. Ya estábamos entonces más estructurados, más preparados para esta apertura, para esas
salida a bolsa, mantuvimos el foco del paciente y no hubo pocos cambios en la empresa, pues la empresa ya estaba estructurada para ese nuevo momento. Excelente. Natel, Roberto, se ha acabado nuestro tiempo. Ya me están diciendo que no puedo seguir. Entonces quisiera agradecerles a ambos por todos sus aportes, sus planteamientos, por compartir su experiencia con nosotros. Claro, estaremos a su disposición y un buen evento a todos. Felicito a todos por la concepción y organización del evento. Una buena semana a todos.